Hola, hola mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Airmanship, Maestría en la Aviación. Quien les habla, David Martínez Ceres, su anfitrión. Emergencias en las áreas de control es nuestro título para el programa del día de hoy. Como siempre, nos acompaña un equipo de expertos con amplia experiencia en el área de control del tránsito aéreo. Acompáñenme en esta aventura. Clear for Knowledge. 404, Marshall 17023, Angel Data, expect approach time 32, approach button 15. 404, Marshall Bomb 17023, Angel Data, button 15, push on 22, clear 331, 331. 402, Approaching expect decision approach height. time 100, 50, 40, 404, 30, expect 20, approach time 10, 32. 5. 404, not 2232. Bueno, muy bien, ya estamos en el programa. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy, nuestro título, Emergencias en las áreas de control. Como ya les había comentado, para este programa hemos invitado a un equipo de expertos selectos con amplia experiencia en el área de control de tránsito aéreo. Adicionalmente a eso, este programa particularmente hoy va a tener, siempre trato en la medida de lo posible de hacer algo dinámico, de hacer un cambio. Este programa es de controladores y toca el tópico de las emergencias en las áreas de control, que quizá desde el punto de vista del pilotaje es súper interesante para nosotros los que somos pilotos y nos interesa saber un poco más sobre lo que es el tema de qué es lo que sucede del otro lado en las áreas de control cuando uno reporta una emergencia, ¿no? En el caso de hoy me va a acompañar José Luis González, quien es piloto de una línea reconocida en Argentina, y él va a fungir como nuestro alumno en baja experiencia, por decirlo de alguna forma, que tiene mucha experiencia, pero bueno, interesado en el área del control. ¿De acuerdo? Este, el día de hoy me acompaña la señorita Clarisa Roja. Clarisa Roja trabaja en el Centro de Información de Vuelo de Costa Rica, ¿ok? El Flight Information Center. Ella está ahí desde el año 2019. Ha participado con nosotros en el programa y es quien es como decir, la persona que está en el área de control que se encarga de recibir toda la información y procesar la información de todo lo que es la parte de planificación de vuelo, sistema de búsqueda y salvamento y todo eso, ¿no, Clarisa? Puedes activar el micrófono, no pasa nada, tranquila, tranquila. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Sí, soy muy reciente en el área de control, en el área de la aviación, pero básicamente en el Centro de Información de Vuelo nos encargamos de eso, de planes de vuelo, de aeródromos no controlados principalmente, y estamos a cargo de lo que es búsqueda y salvamento. Perfecto, perfecto. De igual manera me acompaña el señor Diego Torres. El señor Diego Torres es controlador desde el año 2002. Él ejerce en el Centro de Control de Tránsito en el área de Bucaramanga, Colombia. Ok, tiene muchísima experiencia también, es instructor en la parte de ATC, también es spotter, y bueno, se dedica a la aviación así como nosotros, ¿no? Él cumple áreas en el área, él cumple funciones, perdón, en el área de control y también en la Torre de Bucaramanga, ¿no, don Diego? Es correcto, Gaby Martínez. Buenas tardes a los compañeros, a todos los que están uniéndose a esta interesante conversación. Muchas gracias por la invitación y correcto, hace ya varios años en el cuento del control de tránsito aéreo fue algo Perfecto. heredado. Mi padre también fue controlador, Oh, entonces como qué que bueno, qué me interesante. tocaba sí o sí ser controlador. Pero Ya, igual, es algo que a uno le gusta, que lo lleva en la sangre y bueno, lo que pueda colaborar con todo el gusto de lo poquito que uno ha aprendido en estos años de trayectoria. perfectísimo, don Diego, muchísimas gracias. También nos acompaña el señor Anthony Salas. El señor Anthony Salas es controlador desde el año 2001. El señor Anthony Salas es instructor también en el área de control del aeropuerto de Costa Rica, él es costarricense. Pues, seguramente yo del otro día se lo comentaba, tuvimos la oportunidad de coincidir en la frecuencia cuando me tocó volar hacia allá. Costa Rica se convirtió en uno de mis aeropuertos favoritos. Yo tengo tres aeropuertos que son como decir mis tres aeropuertos favoritos en América, ¿no? No he volado mucho en el área de Estados Unidos, pero sí hacia abajo, todo, de Estados Unidos hacia abajo casi todo. Y para mí lo que son Costa Rica, Bogotá y Aeroparque en Buenos Aires son mis aeropuertos favoritos. Y bueno, nada, el señor Anthony es controlador del APP de San José. También tuvo la oportunidad de estar a lo largo de 5 años controlando en Emiratos Árabes Unidos.
¿ok? Que me imagino fue una experiencia, de hecho mi esposa me comentaba hace poco, oye, qué bueno, porque mi esposa también participa en la aviación, y me comentaba, oye, qué bueno, seguro, debe ser bien difícil, y yo decía, no, seguramente es muy fácil, porque ahí deben tener todos los equipos y todos los recursos, y de pronto habrá temas de afluencia de tráfico y ese tipo de cosas, pero tratando de los Emiratos seguramente tendrán de todo. Correcto. Bueno. Y finalmente nos acompaña José Luis González Davis, es compañero de hace muchos años, es piloto de una línea muy prestigiosa en Argentina y está ahorita como primer oficial de Airbus 320 allá. Es quien nos va a apoyar en la parte de la interacción que vamos a hacer con los controladores, ¿de acuerdo? José, gracias por asistir. Muchas gracias, David, por la invitación y la verdad muy contento de estar con tus invitados y con muchas ganas de aprender y escucharlos hablar a ellos, que son personas tan básicas y con tanta responsabilidad en lo que es la actividad de la aviación. Muchas gracias Sí. por la invitación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Clear for knowledge. La primera pregunta se la voy a dirigir en este caso a Anthony. Anthony, desde el punto de vista del controlador, ¿qué es un controlador aéreo y cuáles son sus premisas? ¿Con qué premisas trabaja un controlador aéreo? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes y básicamente un controlador aéreo es un miembro de un sistema, de un engranaje, que en este caso sería la seguridad aérea. Y el controlador aéreo tiene como premisas principales, como funciones principales, el ordenamiento del tránsito aéreo. El ordenamiento del tránsito dándole prioridad a tres cosas muy importantes que son la seguridad, el orden y la fluidez. Es importante también rescatar de que generalmente siempre tenemos que tratar de que sea en ese orden. ¿Y por qué en ese orden? Porque para nosotros lo primero siempre tiene que ser la seguridad. El controlador aéreo es el encargado de dar el encaminamiento de los vuelos, tanto los que salen para encaminarlos en sus rutas y los que llegan para un ordenamiento hasta la aproximación y el aterrizaje. O sea que, siempre dando la separación de aeronaves. Ya, perfecto. Señor. Sí, o sea que en este caso el controlador lo que busca es que la operación siempre sea segura, ordenada y rápida, ¿no? Correcto, en ese orden. Siempre se nos inculca, y lo vemos en muchos manuales, de que si en algún momento se tiene que sacrificar alguna de las tres, se pierda la última. Por decirlo así, en una contingencia, siempre se nos dice seguridad, orden y fluidez. Si en algún momento tal vez la operación puede que no sea muy expedita, o sea, que no sea rápida, pero que sí sea segura y ordenada. En algunos casos muy severos se puede sacrificar hasta el orden, pero la seguridad es lo que siempre prevalece, es lo primero y lo último que deberíamos de sacrificar. De hecho, siempre se nos dice que la seguridad nunca se tiene que exponer, nunca se tiene que llevar a un límite no permitido. Si la operación se va... Sí, te escucho. Correcto. Si la operación se va a realizar con el sacrificio, por decirlo así, de alguna de esas premisas, que no sea la seguridad. Siempre tiene que prevalecer la seguridad ante todo, porque nuestra función principal es la separación y evitar colisiones. Evitar las colisiones entre aeronaves y obstáculos en las áreas de maniobras, en el caso del control de aeródromo, y siempre bajo esa premisa, siempre la seguridad. Perfecto. En este caso, me imagino que algo que pudiera afectar ese ordenamiento sería que fallaran los equipos, es decir, los hardware. Me refiero específicamente a que falle un radar o que falle un sistema de comunicaciones o algo por el estilo, ¿no? Correcto. Sí, generalmente nosotros tratamos, bueno, y digo tratamos porque he sido testigo con la experiencia de que cómo han cambiado las herramientas de las que nos han dotado. Se ha buscado mucha automatización. La automatización ayuda mucho a los procesos y eso ayuda mucho al ordenamiento. Sin embargo, como usted dice, cuando salimos del procedimiento que tenemos establecido por alguna causa, llámese tal vez en este caso alguna contingencia o un incidente, el flujo que nosotros vamos dando se puede ver afectado. Por ende, por ejemplo, un cierre de aeródromo, por decirte algo, generalmente es muy común que alguna aeronave sufra una ponchadura de sus llantas y eso
nos bloquee un aeródromo, una pista, que la mayoría de aeropuertos de Latinoamérica operan con una pista. Sí. Pocos son los aeropuertos que tienen 2 pistas para operar. Correcto. En nuestra muy común que tengamos una pista por aeródromo. Entonces eso genera un pequeño bloqueo de tiempo que generalmente es entre 35 o 40 minutos dependiendo del tipo de aeronave que se haya ponchado en ese momento, por lo que las operaciones empiezan a acumular, ¿no? El aeropuerto empieza a saturarse un poco, tanto en tierra como en el aire, y a veces hay que salirse del flujo que uno tiene en la aproximación, en las salidas, y eso le genera un cambio de panorama de costumbre también. Claro. Pero siempre hay que mantener esa seguridad, aunque tal vez la fluidez no sea la misma. Y a eso tendrías que adicionarle las condiciones propias de cada uno de los aeropuertos, que si orografía, meteorología, Correcto. todo eso, ¿no? Claro. Correcto, sí, también lo sufrimos mucho en nuestras latitudes, por ejemplo, con la clase de tormentas que tenemos, especialmente en invierno, cuando estamos acostumbrados tal vez a un flujo de procedimientos según la llegada y de pronto los rumbos que tienes que dar en la guía vectorial no sirven, o los procedimientos no sirven, las aeronaves se tienen que salir de su curso. Claro, porque tiene una meteorología que no te favorece en nada en ese momento. Correcto. ¿Pueden ustedes ver las células de mal tiempo? ¿Pueden verlas en el radar? Sí, si tienes un radar primario puedes ver. Sin embargo, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, en nuestro país tenemos un equipo meteorológico que aún no está certificado todavía. Lo utilizamos como una ayuda. Eso ya es una cuestión local, no sé, algo administrativo. Es una herramienta con la que no contamos, por decirlo así, al 100%. El radar primario te permite ver ciertas células, sin embargo, también carece de un poquito de información porque no tenés información de niveles. Entonces puedes ver una mancha en el radar, pero no sabes qué niveles cubre ni la intensidad de la misma. Ya con un radar meteorológico puedes tener mejor información porque puedes ver las condiciones por capas. Y al verlas por capas, puedes... Y los radares son capaces de integrarse, es decir, un radar meteorológico, yo puedo ver en un radar meteorológico la información de tráfico, o tengo que hacer mentalmente o sea, como decir, separar la información. Ponerle la información mentalmente, o el mismo radar me deja ver la meteorología y los tráficos. Por lo menos en el que nosotros tenemos, no. La pantalla del radar meteorológico es individual. Sin embargo, tiene la capacidad de que le podamos cargar un videomapa con el espacio aéreo. Entonces eso es una gran ventaja también. Ya te entiendo. Correcto. Pero tendrías que tener físicamente las dos pantallas, ¿no? En una donde estás separadas, correcto, sí. Aparte de que también, bueno, como controlador radar, pienso yo que tener tanta información en el videomapa puede ser un poquito peligroso. También te puede saturar la imagen cuando necesitas enfocar en las trazas. Entonces, creo que tal vez también tiene su ventaja que no sea así. Ok, perfecto. José, ¿alguna pregunta que te gustaría hacerle en función de lo que estamos hablando? A Anthony o a cualquiera de ellos. No, la verdad que me quedó muy claro ese tema que me llama mucho la atención, el tema del radar. Gracias por la explicación, Anthony. Estuvo muy bueno. Y no, hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Perfecto. Muy bien, muy bien. Yo sí quería también, yo soy muy nueva en esto de la aviación. Hola a todos, otra vez. Hola. Solo quería decir algo que me queda muy claro a mí en este inicio, es que trabajamos con vidas humanas. Entonces, lo que decía Anthony de la seguridad, es por eso que es tan importante que como la prioridad sea la seguridad, porque tenemos que recordar que todo lo que nosotros hagamos va a repercute en la operación y en salvar o no salvar vidas, en poner en peligro algo, ¿no? Entonces, realmente eso nos lo dejaron muy claro desde el inicio. Estamos trabajando con vidas humanas, que es lo primero en todo momento como controladores, que tenemos que tener muy, muy claro en eso. Perfecto, perfecto. Excelente, Clarisa. Muy bien. Dave, si me permites, me acaba de surgir una pregunta muy rápido para Anthony. Anthony, ¿qué espera un controlador aéreo escuchar de un piloto en emergencia? En una emergencia, bueno, nosotros, al igual que los pilotos, vamos a través de un entrenamiento para manejo de emergencias. Sin embargo, tal y como lo dicen los documentos, uno no puede abarcar toda la cantidad de emergencias que puede esperar, pero hay cierta información que para mí es relevante. ¿Por qué? Porque los controladores somos un enlace para el piloto cuando está realizando su operación,
a veces entre su aeronave y su compañía o lo que espere recibir en tierra. En este caso, nosotros, cuando vivimos una emergencia, lo primero, obviamente, nuevamente es la seguridad. Dependiendo del tipo de emergencia que sea, nosotros tenemos que estar preparados para esperar ciertas reacciones. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo atender una emergencia por pérdida de potencia en motores, por presurización, por pérdidas de superficies de control. Yo como controlador tengo que estar preparado para saber qué necesita el piloto en ese momento. Correcto. Si necesita hacer descensos, si necesita no hacer virajes. Cuando tenés problemas en las superficies de control, siempre se nos inculca el hecho de tener cuidado con los virajes muy pronunciados y una serie de cosas para las cuales nosotros tratamos de mantener siempre un estado de alerta. Sin embargo, con respecto a la información que me dices, hay 3 cosas esenciales que nosotros debemos preguntar. La primera, obviamente, es el tipo de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia estás viviendo para yo saber cómo tengo que ayudarte? La segunda es la cantidad de personas que tienes a bordo para cuestiones de ir preparando el equipo en tierra que te va a asistir. Y también se solicita preguntar si tienes algún tipo de material peligroso a bordo. Correcto. Y la cantidad de combustible que tienes. Entonces, esas 3 cositas ya se nos entrena como para que lo preguntemos por default y obtengamos esa información de inmediato con el fin de transferirla a las unidades encargadas de la atención de la emergencia en tierra. Claro. Y una pregunta, Anthony. Entiendo por lo que estás comentando fuera de esto que es mandatorio, quizá cantidad de pasajeros, combustible, mercancías peligrosas. Fuera de eso, mientras más información te dé el controlador, el piloto, te sirve de algo. Es decir, mira, tengo problemas para virar por la izquierda, tengo problemas para virar a la derecha. Estoy controlando la altura con los motores o algo por el estilo. Correcto, sí. De hecho, como te digo, en la parte del entrenamiento y la documentación, en este caso el 4444, que es nuestra Biblia, por decirlo así, educativa, en el capítulo 15 es el que nos habla un poquito de las diferentes emergencias. Si bien es cierto, empieza con ese texto introductorio de que no podés abarcar todo lo que hay, sin embargo, se nos da una explicación básica de una lista, por decirlo así, de contingencias o emergencias para que nosotros como controladores sepamos cómo va a reaccionar en ese momento el piloto con su aeronave. Y ese tipo de cosas son muy importantes, ¿ok? Perfecto. Uno sabe que en ese momento el piloto está bajo un momento de estrés, está siguiendo una serie de lineamientos, por lo que también se nos inculca mucho el hecho de tratar de darle la libertad operacional al piloto y de no estar presionando a preguntar cosas. ¿Ok? Correcto. Lo importante para mí es la naturaleza de la emergencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el controlador sepa, de acuerdo a esa emergencia, más o menos qué es lo que tiene que esperar para que no tenga que estar preguntándolo. Correcto. Por ejemplo, si a mí me dicen, si yo escucho Mayday, 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 lo primero es este tipo de emergencia, etcétera, etcétera. Y si él me dice, tengo una despresurización, listo, yo lo dejo. Yo sé que él viene en un descenso pronunciado y yo me voy a dedicar por decirlo así, a limpiar el área en la que esa aeronave se encuentra, especialmente a nivel inferior, a quitar a las aeronaves que estén, porque yo sé que lo que viene es un descenso pronunciado. No tengo que estarle preguntando qué es lo que va a hacer, porque sé qué es lo que necesita hacer. Claro, perfecto. Entonces, sí es importante mantener una comunicación, obviamente, mantenerse alerta y consultar ciertas cosas, pero esas son las básicas. Si el piloto en algún momento requiere alguna otra asistencia, ahí lo vamos a consultar. Perdón por la interrupción. Adelante, solamente para aportar algo más, ¿no? Desafortunadamente en la aviación la mayoría de normativa es debido o a causa de un accidente, ¿no? Y todo esto que está hablando Anthony es importante recalcar que tristemente luego de un accidente se toman las acciones para que eso no vuelva a ocurrir. Con las emergencias y el manejo de las emergencias ha pasado algo muy similar. Desde que yo comencé a estudiar esto, en el año 98, el documento era muy básico, muy general. Escuche y trate de ayudar, pero ya se están dando unas ciertas listas. Por ejemplo, decían, bueno, usted no hable mucho con el piloto.
el piloto está encabinado en su emergencia y en su cuestión, pero por ejemplo con la emergencia que pasó hace poco en Estados Unidos con la mujer comandante del 737, Sí, correcto. de ahí se derivó un nuevo procedimiento pues que creo que está en camino de estandarizarse, y es que el controlador en las áreas radar donde existan altitudes mínimas de vectorización o de área, simplemente le vaya informando para que el piloto sepa hasta qué altitud puede descender de una manera segura, ¿no? Entonces, Correcto. esto va a estar en una constante evolución y en un constante lineamiento de reescribir las normas, por decirlo de alguna manera. Sí, en ese sentido yo diría que las reglamentaciones son completamente reactivas, es decir, no sé, hasta donde yo sé no hay reglamentaciones que se hayan hecho de forma proactiva en el sentido o predictivas quizá, en el sentido de, bueno, esto pudiera pasar, vamos a reglamentar esto para que si esto pasara, ya esté protegido de esta forma. No, las reglamentaciones a nivel mundial en el campo aeronáutico, como ustedes lo dicen, es eso. O sea, pasa algo y a partir de eso es que se toma una acción correctiva y se plasma en la reglamentación. Antes de eso, difícilmente va a ocurrir. Antes de eso va a ocurrir. Correcto, sí, como Bueno. dice, correcto, sí, como dice Diego, es una cosa que va evolucionando, perdón, conforme han pasado ciertas situaciones, porque se va descubriendo nuevas falencias en la forma de atacar esas contingencias. Correcto. Pero eso sigue y seguirá evolucionando. Así es. Bueno, muy bien. Perfecto, excelente todas las intervenciones. Queda muy claro lo que es el controlador y cuáles sus premisas, pues, a qué es lo que busca el controlador. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Clarisa, ¿ok? Y Clarisa, te pregunto, ¿qué son los procedimientos operacionales? Cuando hablamos de aeródromos o de llegada, salida, ¿qué son los procedimientos operacionales? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? Bueno, estaba pensando precisamente en esa pregunta, y en mi campo de trabajo actualmente estamos en el espacio golf. Realmente no estoy muy capacitada en lo que son los procedimientos operacionales, puesto que ya cuando hablo con el piloto ya él está en vuelo. Entonces sí creo que tal vez alguien que estuvo en control en aeródromo, creo que podría hablar un poquito más sobre ese tema. Perfecto. Don Diego, ¿nos puedes apoyar en esto? Bueno, procedimientos operacionales, de acuerdo a lo que más o menos se ha conocido, pues tengo entendido, es algo que es relativamente nuevo para el control, en el sentido de que es algo así como las listas de chequeo que tienen los pilotos en las cabinas, Okay. Y para optimizar el manejo de recursos. Recuerdan que ya antes era solamente el manejo en cabina de los recursos, ahora se está hablando de una manera más globalizada en la aviación del recurso humano. Claro. Entonces, los procedimientos operacionales vienen a establecer como unas listas de chequeo para cada situación, para cada procedimiento o proceso que se deba efectuar en la aviación. Entonces, digamos que de cierta manera se está tratando de estandarizar lo que hay que hacer, lo que hablaba Antonio hace un momento, en el sentido de, ahí tengo una emergencia, ¿cuáles son los pasos a seguir? Hay varios modelos, Correcto. Como el ASISTA, que es cada letra significa un procedimiento que hay que hacer para que el controlador, al momento de que tenga una situación atípica, digamos que reaccione por instinto y siga esos procesos, esos pasos, de una manera más automática, y que le permita tener tiempo para, digamos, pensar en otra cosa o alcanzar a coordinar algo más con la finalidad de asistir a la tripulación que está teniendo ese inconveniente. Ahora, no solamente es en emergencia, ¿no? Se trata de establecer todo ese tipo de procedimientos para cada labor que hay que hacer, para cada función que hay que hacer en su puesto de trabajo. Perfecto. Muy bien, excelente. Sí, claro, creo que la aviación va a buscar estandarizar todo de la forma más estándar, valga la redundancia, que se pueda, ¿no? Incluso en los procedimientos de cruce oceánico ya muchas veces las comunicaciones están suprimidas porque los aviones tienen dispositivos automáticos que se encargan de enviar solicitudes de autorización, bien sea de nivel, vuelo directo y el control le va a responder a través de la aviónica, por decirlo de alguna forma, en la aeronave, como si está autorizado, si no está autorizado, si puede cambiar de nivel, dónde puede esperar un cambio de nivel. A eso apuntan los procedimientos operacionales, ¿no? Porque a medida que la tecnología va avanzando, por ejemplo, hace unos años
las coordinaciones entre áreas adyacentes se hacían vía telefónica. Correcto. A futuro la idea es que todas esas coordinaciones ya no se hagan por voz, sino por medio de un enlace de datos. Hagamos de cuenta un WhatsApp. Yo le digo a mi vecino, oiga, para allá va tal aeronave, va a estar en su área a tal hora, con tal nivel. Y las comunicaciones orales tienden a desaparecer. Lo mismo el CPDLC. La comunicación entre piloto y controlador va a ser automática. No hay que, o sea, la frecuencia aeronáutica como tal, la voz, tiende a desaparecer, ¿no? Pues Correcto. falta mucho tiempo y vamos en ese sentido. De Pero hecho, los procedimientos operacionales buscan como legislar, como digamos poner un marco para que esos procedimientos sean exitosos. ¿no? Y de hecho, fíjate que ya en Estados Unidos, por ejemplo, las autorizaciones de vuelo ya, todavía hay sitios donde se hacen, la autorización de vuelo se recibe de forma, ¿cómo te explico? Se recibe de forma verbal todavía, vía radio, pero en muchos casos se recibe vía las tablas, las ayudas, la información de la tecnología del avión, pues. Correcto, sí. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, algunas aerolíneas ya están autorizadas a tramitar su autorización de control vía enlace de datos, pero lo que es el control de rodaje, aeródromo y área sí se hace aún, y yo creo que Claro. durante un tiempo ya Sí, bastante va a largo seguir se va siendo a así. seguir haciendo vía voz. Perfecto, Correcto. perfecto. Don Bueno, David. muy bien. José Luis, ¿algo que quieras preguntar? ¿Alguna pregunta que te gustaría hacerle a los especialistas? No, hasta ahora no, Dave. La verdad Ok. que las explicaciones de ellos están más que claras. La verdad, muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Aprovecho que está usted, don Diego, a la palabra y le formulo la siguiente pregunta. Hablando un poquito de los despegues, ¿ok? ¿Cómo se aplican los procedimientos de fallo de motor en aquellos aeropuertos que son especiales? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica es un aeropuerto que es súper complicado. Y en Colombia también son muchos los aeropuertos que tienen limitantes de obstáculos. Por ejemplo, Bogotá es bien sabido que tiene problemas en la salida, no problemas, sino que hay que acondicionar las salidas para Pereira, también es un aeropuerto súper complicado, ¿no? En lo que refiere a las salidas. ¿Cómo se visualiza desde el punto de vista del control? ¿Cómo se aplican los procedimientos o qué espera el controlador desde el otro lado cuando se produce un despegue y en ese despegue hay un fallo de motor y estamos operando en un aeropuerto que está complicado desde el punto de vista de la topografía? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, básicamente hay que aclarar que los procedimientos de falla de motor, tengo entendido que cada compañía tiene unos lineamientos Correcto. dependiendo de su aeronave, de su Correcto. tabla de rendimiento y de las condiciones del aeródromo, tienen determinados procedimientos. Uno como controlador, lo que está explicando Anthony hace un momento, tratar de recabar toda la información y como se dice coloquialmente, limpiar el camino para que la aeronave pueda, de acuerdo a su emergencia, si digamos es muy crítica, de pronto no va a alcanzar a regresar al aeropuerto, o bueno, son cuestiones que son bastante técnicas y muy sui generis de cada situación como tal. Como le digo, hay cosas Sí, que ninguna afectan. emergencia es igual a la otra. Claro, y aparte que, digamos, temperatura, viento, todo eso va a afectar el rendimiento de un avión con un solo motor. En ese sentido, la instrucción que tenemos nosotros es, como decía, nuevamente repito, Anthony decía, hay que limpiar el camino, coordinar, tratar de ser como ese enlace entre el piloto y digamos, las autoridades de rescate o las autoridades de policía, en caso de tal, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Sin embargo, las compañías han tratado de dar a conocer sus procedimientos de falla de motor para que el controlador sepa más o menos qué es lo que va o qué se espera que haga una aeronave, ¿no? Ahora, digamos, por lo que uno esperaría en condiciones visuales, porque las condiciones meteorológicas también van a afectar, es que la aeronave tenga una altura segura y trate de regresar de pronto haciendo un tráfico visual al aeropuerto. Hay otros que van a tener que hacer un procedimiento para incorporarse en la ayuda primaria y tratar de hacer otra aproximación de instrumentos si la situación que está viviendo le da para efectuar ese procedimiento. Sin embargo, pues en ese orden de ideas, digamos que todavía está muy genérico el procedimiento que tenemos que hacer nosotros como controladores para prestar la ayuda a la tripulación. O sea que en este caso, cuando hablamos de que un avión está en un aeropuerto específico, Bogotá o San José, y se presenta una falla de motor, el controlador a ciencia cierta no sabe qué es específicamente lo que va a hacer esa compañía. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, puntualmente, que quizás lo tengo, el caso de Costa Rica también, porque lo tengo incluso está más fresco que Bogotá, porque lo volé más recientemente que Bogotá, pero
pero en el caso de Bogotá me tocó, como decir, adentrarme un poquito más dentro de los procedimientos. Y hay procedimientos donde, por ejemplo, hay aviones van a virar por la derecha, otros, dependiendo de la compañía, va a virar por la izquierda. Pregunto yo, desde el punto de vista del controlador que está en ese momento en el radar o en la torre, él a ciencia cierta no sabe qué es lo que va a hacer hasta ese momento el piloto. Es decir, si el procedimiento compete a la compañía tal, ya yo sé que esa compañía va a virar por este lado, o la compañía cual va a virar por el otro lado. El controlador hasta ese momento no sabe eso, ¿no? No, en ese momento no es claro. Ahora, hay muchas aeronaves de aviación general, aeronaves pequeñas o aeronaves jet de negocios que no tienen como, no son compañía como tal, pero deben tener unos procedimientos. O sea, es muy difícil para un controlador saber todos los procedimientos de todas las compañías Claro, o de todos los claro. operadores de determinada aeronave. Entonces, básicamente, nosotros somos observadores y ese puente de ayuda para la tripulación, ustedes saben muy bien, mejor que yo, si la falla es en un motor, hace un tiempo se restringía el viraje sobre el motor que no está funcionando, creo Claro. que eso ha cambiado un poco. Sí, eso ya Entonces, importante. eso es más, o sea, uno no puede, de cierta manera, obligar a una aeronave que está teniendo una situación atípica a bordo que siga un procedimiento porque yo no tengo la certeza de que lo pueda hacer. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente uno se convierte en un observador y un puente de comunicación perfecto. para tratar de ayudar. Perfecto, me queda claro. José, ¿algo que quieras preguntar? Sí, tengo una pequeña pregunta para el señor Diego. Diego, cuando un avión tiene una emergencia, ¿necesariamente el aeropuerto de destino debe cerrarse? Pues esa es la pregunta del millón. Es un debate que se ha dado durante años y yo creería yo que en muchos países y también está como a interpretación del controlador, del supervisor, dependiendo la situación, porque hay una infinidad de emergencias. La verdad, o sea, no, en este momento no hay una legislación clara que diga si tiene que cerrar o no tiene que cerrar. Es más como a criterio de la situación que se está viviendo y de cada situación y de cada persona que esté involucrada en la toma de esa decisión, porque hoy en día no es que yo estoy en la torre y yo cierro el aeropuerto y nada. Ahora hay una cantidad, un árbol de llamadas que hay que hacer para llegar a cerrar un aeropuerto. Entonces, digamos que eso todavía no está muy claro y creería yo que no se va a solucionar o aclarar pronto porque pues una emergencia puede ser mil cosas, puede ser inclusive técnicas o una situación de un inconveniente a bordo. Entonces, por ejemplo, si tú traes Un pasajero enfermo ya es una un emergencia. pasajero enfermo, es una emergencia, correcto, pero digamos no amerita que tú cierres un aeropuerto hasta que el avión llegue a su destino. Tal cual. Entonces, digamos, es un debate que se ha dado en las esferas del control de tránsito aéreo y hasta el día de hoy no ha habido como ese humo blanco para decir sí o no. Entonces, no es una respuesta que se pueda dar con toda certeza. A mí me gustaría aportar en ese aspecto, sí, que adelante, creo que Clarisa. depende mucho también de la capacidad de cada aeropuerto, de cada aeródromo, como estaba mencionando, Latinoamérica tiene, en su mayoría es una pista, y depende de la emergencia, eso va a requerir que se cierre o no el aeródromo, el aeropuerto. Precisamente hoy estaba viendo un video donde ocurre dos emergencias simultáneas en un mismo aeródromo, en el JFK, si no me equivoco, donde tienen la capacidad para atender las dos emergencias. Entonces, como se ha estado mencionando, creo que es mucho de la naturaleza de la emergencia y también lo que los pilotos puedan transmitir ya a los controladores, de decir qué tipo de emergencia es, cuáles son mis necesidades, necesito equipo de bomberos ahí que me ayude, y cada cosa va a generar una reacción. Y yo creo que no, o sea, no siempre va a meritar que se cierre el aeródromo, pero sí hay que estar como uno muy pendiente de la necesidad en ese momento que transmiten los pilotos. Correcto, perfecto. Anthony, ¿ibas a comentar algo? Sí, no, aportando un poquito de eso que dice don Diego, eso es la pregunta del millón. Literalmente, cuando yo leí la pregunta, yo dije, la escuché, es literalmente la pregunta del millón, porque, como dice Diego, no hay una legislación clara, y es que, si bien es cierto, a nosotros se nos puede dar un entrenamiento básico en cómo manejar una emergencia, la variedad de factores que pueden existir alrededor de esa emergencia hacen que no se pueda dar un lineamiento claro.
Por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de la emergencia, yo creo que ahí es donde tiene que utilizar su mayor raciocinio para tomar una decisión. No es lo mismo tener una emergencia de una aeronave que esté a 10 millas o a 15 millas del aeródromo, donde el aterrizaje se puede dar de una forma inmediata. Ahí yo tal vez puedo tomar una decisión de decir, las que estén adelante en la aproximación yo las voy a descontinuar para darle prioridad a esa aeronave y voy a limpiar el aeródromo hasta que ella aterrice. A que tal vez te llame el centro de control de área y te diga que viene una aeronave a 200 millas con una emergencia médica. No vas a cerrar el aeródromo hasta que esa aeronave, que está todavía aproximadamente a unos 45 o 1 hora y 15 de llegar al aeródromo, esté en su fase final. Yo creo que uno tiene que evaluar muchas cosas. La primera es la premura o la severidad de la emergencia. La segunda es qué otras opciones hay alternas, porque esa pregunta casualmente, el bemol, como decimos acá en Costa Rica, de esa pregunta radica en el hecho de que mucha gente siempre se pone, ¿y si tal cosa? ¿Y si me bloquea el aeródromo? Pero yo creo que uno tiene que tomar en cuenta muchas cosas, ¿ok? Una de esas es saber si usted cuenta con un aeródromo con las mismas condiciones a una distancia X. No podemos trabajar pensando en qué pasaría si, como decimos, siempre lo decimos en inglés porque es más fácil, el famoso what if, ¿verdad? No podemos sí. Que sí. Exacto, y qué pasa si tal cosa, y qué pasa si se estalla, y qué pasa si la aeronave de adelante se bloquea. Entonces, es una serie de cosas que hay que tomar en cuenta antes de tomar una decisión de esas. Y una de ellas, y muy importante, es evaluar las condiciones del momento, incluso hasta la meteorología, el clima, saber cómo puede estar de condiciones un posible aeródromo alterno, Claro. Cómo viene la aeronave de combustible, incluso si es de día o es de noche. Para el manejo de la emergencia a veces hasta eso afecta dependiendo de la emergencia que sea. Entonces es una serie de factores que influyen para que en ese momento yo pueda tomar una decisión. No podemos tener un lineamiento específico como para saber con cuál emergencia yo cierro y con cuál no. Ok, perfecto. Excelente. La siguiente pregunta se la vamos a formular a Anthony. Anthony, ¿qué sucedería en una zona de control si dos aeronaves se declaran en emergencia a la vez? Cuando digo emergencia a la vez, es que una aeronave se declaró en emergencia y tú la estás manejando. Y resulta que, como hacía referencia hace rato, y el avión está, digamos, a 30 minutos, pero ya está dentro de tu espacio de control. Y resulta que en ese mismo momento otro avión se declara en emergencia. ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, muy bien. Creo, estadísticamente, no sé qué tan frecuente haya sido eso. Recuerdo y se me viene a la mente claramente una vez en un curso recurrente, nosotros le llamamos curso recurrente a los refrescos, a los cursos que hacer cada cierto tiempo para mantener vigentes nuestras habilitaciones, que a un compañero por error, porque el instructor planifica el ejercicio y ya tenía su emergencia para que le asignaran, y por error Me estás hablando de que estaban en el simulador de ustedes. Correcto, estábamos en simulador. Ok, estamos en simulador y el instructor ya tenía planificada su emergencia para que el compañero la manejara y bueno, hiciéramos la retroalimentación, etc. Los pseudopilotos son los encargados de simular a los pilotos. Exacto, llevar el manejo, y por error uno de los muchachos intervino con una segunda emergencia. Okay. Entonces, recuerdo que mi compañero se vuelve y él así como esto se vale o no se vale. Entonces en ese aspecto nosotros dijimos, bueno, es algo que puede pasar. No estamos expuestos a que no nos suceda. Entonces, what if? El what if, vamos a sacarla adelante. Yo recuerdo que él estaba controlando, yo estaba de asistente y bueno, como controlador, ¿qué le puedo decir yo? Bueno, habría que pensar en frío y ver las posibilidades que usted tiene. Claro. Las posibilidades en el aspecto de que, como dijimos desde el principio del programa, prevalece la seguridad, estamos manejando vidas, entonces yo tengo que tener cuidado y analizar. Ahora, que si puedo manejar dos emergencias, que es en la capacidad de hacerlo, yo estoy seguro. Sí, claro. El entrenamiento, yo creo que de todos los controladores a nivel mundial es algo muy estándar porque nos regimos bajo las mismas regulaciones. Entonces, en este caso, yo te diría que, bueno, primero,
valiéndonos de la premisa de que si tú ya llevas un orden de control de aproximación, es muy probable que las aeronaves ya estén en una etapa donde ya tengan una secuencia asignada, aunque eso puede suceder en las inmediaciones del aeródromo y darte menos tiempo para reaccionar. Pero de que las podemos atender, yo estoy seguro de que las podemos atender. En este momento habrá que evaluar las condiciones que usted tenga para saber si alguna de las dos requiere una atención más inmediata, por decirlo así, porque también nosotros tenemos que entender que hay emergencias que no requieren un aterrizaje inmediato. Correcto. Me explico, el manejo tal vez de un sistema de aterrizaje que no se despliegue. Algunas veces las aeronaves necesitan reducir su peso máximo de aterrizaje. Entonces, tendría que ser como, no sé, una lotería muy extrema para que algo suceda. Hace poco sucedió, y esto seguramente tú recordarás. De hecho, no sé si tú estarías en el control ese día. Yo me encontraba en la puerta Alfa 10 en San José. Y de pronto escucho una explosión, pero gigantesca, pero yo pensé que se iba a acabar el mundo. Y resulta que era un 737 de American Airlines que le explotó el motor en pleno despegue. Correcto. En pleno despegue, ¿no? Y más o menos desde que yo tuve la oportunidad de ver todo ahí mismo en frío, en el momento, ¿no? Te pregunto dos cosas puntualmente. Más o menos el tiempo en el que los pilotos tardaron entre que despegaron, dieron la vuelta y regresaron. Fueron como unos 25 minutos aproximadamente, o quizá unos 30 minutos. No fue tan inmediato como la gente pensaría, que se me fue el motor y regresé de inmediato. No, ellos tardaron más o menos como 25 minutos en regresar y luego pasó lo que tú comentabas al principio del programa, que se quedaron en la pista mientras ellos aseguraban. No sé qué condición, desconozco qué condición tendrían allí en ese momento. Y bueno, fue bien interesante el punto de vista de uno que está en tierra, verlo, ¿no? Pero te pregunto puntualmente, ¿en ese momento se cerró el aeropuerto? En ese momento, digamos, es que hay que ver un término como muy técnico cuando yo digo cerrar el aeropuerto. Claro. Porque es decir, no permitieron más aterrizajes hasta que ellos llegaran. Correcto, no. Mientras la pista esté ocupada, yo no puedo permitir el uso de la misma. ¿Okay? Digámoslo así, el hecho tal vez, por decirlo así, el aeropuerto no se cierra como tal, porque también hay otro tipo de operaciones, especialmente helipuertos, etcétera. Claro. Hay otras operaciones vueltas en el momento. Sin embargo, cuando la aeronave esté ocupando la pista, yo no puedo tener operaciones directas, obviamente, en la pista. Por ende, no, claro. Entonces, es muy importante para nosotros como controladores conocer la naturaleza de la emergencia, como te lo dije anteriormente, para yo saber qué voy a esperar, que mantengamos una comunicación constante hasta donde lo sea posible, sin interrumpir la operación del piloto, para que yo sepa cuáles son sus intenciones. Yo necesito saber con mucha claridad sus intenciones durante una emergencia, porque como vos lo dijiste, en ese momento tal vez yo puedo pensar que la intención es un aterrizaje inmediato, sin embargo no lo fue en esa ocasión. No lo fue, por eso, exacto. Han habido ocasiones donde se da el mismo tipo de emergencia y el piloto sí requiere el aterrizaje inmediato. Entonces, es una cuestión como de recabar la información para yo evaluar y ver cómo manejo esa emergencia. Perfecto. Entonces, es muy importante la comunicación piloto-controlador, controlador-piloto, para saber qué es lo que yo puedo esperar y asistirlo de la mejor manera. Perfecto, muy bien. Perdón, quisiera aportar una cosita. De pronto, hace un tiempo no era muy usual, pero es algo que nos está pasando hoy en día. Antes era una decisión técnica, uno decía cierro el aeropuerto y listo, usted tiene su criterio y por estas causas usted cierra el aeropuerto. Sin embargo, el mundo de la globalización y la modernización de todo está llevándonos a operaciones todo tiempo, a que no haya excusa para cerrar un aeropuerto. Entonces, esto hace que los criterios de cerrar un aeropuerto como tal estén cambiando muy rápido y uno tiene que estar muy al día de todo eso, de todas esas cuestiones. Y la otra parte es el tema legal. ¿Sí? Digamos, cuando infortunadamente ocurre un accidente, bueno, viene la investigación y las causas para que no se repita, pero ya estamos hablando de las aseguradoras que de alguna manera quieren recuperar su dinero, entonces van a evaluar y a auditar cada decisión que se toma. Entonces, esto nos ha dificultado a nosotros a la hora de tomar una decisión, se ha vuelto, digamos, un acertijo que tienes que resolver en muy corto tiempo y de la manera en la que menos gente, menos personas, incluido uno,
como persona, como ser humano, pueda salir afectado, ¿no? Porque estamos hablando de enormes cantidades de dinero, porque pues todos sabemos cuánto vale un avión, ni hablar cuánto vale una La vida indemnización o Sí, la vida tal cual, humana, ¿sí? tal cual. Tal cual no la puede reponer, pero la ley le pone unos valores monetarios, entonces es muy difícil responder por todo eso y tienes que tomar una decisión Tal cual. en Así es. segundos que sea lo más coherente en todos los sentidos. Perfecto, excelente, Correcto. excelente. Ujú. José Luis, ¿algo que se te ocurra preguntar? ¿Tienes algo en mente? No, Dave, gracias. No, Por hasta ahora es todo muy vamos claro. bien. Buenísimo, buenísimo. Perfecto, perfecto. Clarisa, te pregunto, ¿cuáles son los recursos que requiere un controlador aéreo para poder efectuar su trabajo? Es decir, cuando digo los recursos, básicamente es hardware. ¿Qué necesita, qué equipo, qué equipamiento necesita un controlador para poder hacer el trabajo? Y cómo, en la medida que esos equipos se pueden ir ausentando o pudieran ir fallando, cómo se maneja esa parte. Bueno, me falló esto, ahora lo voy a hacer así, y me falló esto y ahora lo voy a hacer así. Más o menos para que la gente tenga una idea de qué utiliza el controlador. Obviamente la gente pensará, bueno, sí, es que él tiene un radar. Sí, está bien, pero ese radar también necesita otros equipamientos y hay otros dependencias, otros sistemas que tienen que interactuar con el control en este caso. Ok, sí. Bueno, ya como lo mencionaste, el radar es como la herramienta principal, pero en el área en que nosotros trabajamos, en teoría no deberíamos ni siquiera tener un radar, pero tenemos esa herramienta, entonces es buenísimo. Ocupamos mucho lo que son las tiras de proceso de vuelo, donde vamos apuntando lo que cada avión le decimos que haga o que nos notifique. Digamos, Esos serían los fly strips. Exacto. Okay. En mi caso, todavía los utilizamos de papel. De papel, entonces, claro. tenemos que Sí. estar imprimiéndolos. Tienen colores también, ¿no? Rosado, amarillo. No. Ahora son blancas y lo que hacemos es que donde se monta es de color. Entonces, específicamente para las llegadas, las salidas, hay unos sobrevuelos de rojo. Entonces, todo eso tiene sus procedimientos, ¿verdad? Como se mencionaba ahora. Claro. En las torres de control, por ejemplo, en el Coco y aquí también tenemos en la Liberia, los controladores eso lo hacen en la computadora, eso ya es completamente electrónico, por así decirlo, y ya es otra técnica, otra forma de manejar las cosas que es muy diferente. Digamos, si ellos les pasara algo en el sistema, me imagino que quedan en negro, no sé exactamente cómo reaccionan, pero en el caso de nosotros todavía podemos seguir dando información de mi parte, y en el caso de radar, Anthony me puede ayudar con esa parte también. Ellos todavía utilizan las tiras con las que pueden seguir dándole un seguimiento a las aeronaves si se nos va la pantalla del radar, por así decirlo. Nosotros en esas tiras, por ejemplo, en mi caso, vamos apuntando puntos de notificación, tiempos, altitudes, para poder saber dónde está la aeronave. Principalmente en caso de una emergencia, nosotros trabajamos con lo que es búsqueda y salvamento y les pedimos cada cierto tiempo que nos notifiquen algún punto precisamente para saber dónde están. Hay partes de radar en que no tenemos cobertura, por ejemplo en la parte sur de nuestro país, la aeronave, la traza, la dejamos de ver. Entonces es muy importante cuando le pedimos a un piloto, bueno, notifique 30 millas, Delta India Oscar 60 millas, para poder llevar ese control de decir, ok, no me ha vuelto a contestar, falta tanto tiempo, podemos iniciar con INSERFA, que es la primera fase de alerta. Entonces, vamos llevando un control. Por lo menos con las tiras, eso nos ayuda cuando no tenemos esa pantalla, esa visibilidad de las trazas, por ejemplo, en el país, las vamos viendo. Otros casos donde hay fallas tal vez de frecuencia, de comunicación, no nos escucha un piloto, tenemos que contar también con el apoyo de otras dependencias. En mi caso, contamos mucho con el apoyo de aproximación y control, donde les decimos, muy bien, no tenemos, los aviones no nos están escuchando, mándalos para Unicom, a nuestros 0, manténganlos ustedes en su frecuencia mientras arreglamos la situación. Todo tiene que ser así súper rápido, llamar al equipo para que vengan a revisar y tener diferentes procedimientos, como decíamos, llamar a las torres, llamar a las otras dependencias, informar, eso es lo que está sucediendo.
obviamente antes había otro montón de procesos como llamar a otras aeronaves para ver si el problema es una Claro, aeronave específica o si somos nosotros como dependencia. Bueno, en fin, hay un montón de procedimientos que se tienen que hacer, pero contamos, sí, digamos, con el radar, contamos con las tiras, contamos con pantalla, ahora que lo mencionó Anthony, de meteorología, tal vez no es la mejor, pero podemos ver un poco cómo está la Reportar la nubosidad en información. ciertas zonas del país, exacto. Y qué más, bueno, ahora incluso el recurso de internet es súper importante en el caso de nosotros que utilizamos el SAR Tracking System, que es lo que nos permite como cuando hay un beacon, se activa un beacon de aeronave, Sí. de embarcación, de persona, que por medio de ese sistema que está conectado a internet nos entran las alarmas. Entonces, en fin, sí tenemos una cantidad bastante grande de recursos. Ya. Equipos, en nuestro caso, nos conectamos con lo que son bomberos, Cruz Roja, las personas que están encargadas para atender las diferentes emergencias. Entonces, sí tenemos ahí varios equipos a los que podemos recurrir en caso de una emergencia o en caso de tener que comunicarnos con otros pilotos. Perfecto. Pero sí, un poco ahí. Perfecto, excelente, Clarisa. Muy bien, muy bien, muy bien. Para aportar un poco, Sí. perdón, David. Sí. Sí, quería aportar un poco de lo que dice Clary. Los recursos materiales con los que nosotros debemos contar, empezando desde lo más básico, como por decirlo así, desde cero. Lo primero que yo necesito es algo para transmitir, una frecuencia. O sea, llámese un radio portátil o una consola. En la buena teoría, un controlador sería capaz de brindar su servicio únicamente con este insumo. Sería por el cual, ¿por qué? Porque con el radio. Con el radio. Nosotros deberíamos, o estamos capacitados, más bien no deberíamos, lo estamos, para brindar un servicio de control sin tener alguna otra herramienta. Necesitamos información adicional para brindarle a los pilotos, tal y como lo dicen los documentos, en la parte meteorológica. ¿Okay? Entonces, yo tengo que brindarle ciertos datos al piloto, lectura de viento, presión altimétrica, etc. Entonces, todo ese grupo de recursos es un grupo extra. Adicional también, para aportar un poco lo de Clary, en la parte de aeródromo es muy importante como recursos materiales, por decirlo así, una pistola de luces que se utiliza. En caso de que se pierdan las comunicaciones con las aeronaves, se utiliza un código de luces, que eso solo se usa en las torres de control. Eso ya, exacto, porque, ya estoy en la torre. Correcto. El tipo de control que se brinda es diferente en aeródromo y en aproximación. También en el Centro de Información de Vuelo se utilizan técnicas diferentes. Por ende, yo necesito herramientas diferentes. Entonces, en la torre de control también es muy importante el uso de los binoculares como un recurso material, ¿verdad? Y los radios portátiles para comunicarse con todas las móviles que se encuentran en el área de maniobras del aeródromo. Adicional a eso, en aproximación, el radar puede estar, pero también existe, digamos, el control que se utiliza, en realidad se llama control de aproximación, porque yo tengo dos métodos para darlo. Yo lo puedo dar por un método que se llama vigilancia, que es cuando necesito un radar, que nosotros estamos acostumbrados a decirle radar, pero en realidad se llama un sistema de vigilancia, porque puede no ser un radar. Ahorita tenemos tecnologías de vigilancia que son satelitales. Claro. Entonces, eso de es los ADS, a través de los ADS de los aviones. Correcto. Eso es una técnica. Entonces, nosotros siempre tendemos a decirle radar porque es lo viejo y es lo de siempre. Claro. Se pueden mezclar pero puede ser... Sí, de hecho el radar va a desaparecer eventualmente. En algún momento los radares en algún momento, sí. Quedarán como para defensa y ese tipo de cosas porque no pueden depender de un satélite o algo por el estilo. Pero, correcto. Pero a nivel de operación comercial quizá van a desaparecer. Correcto, sí. De hecho, también tenemos la multilateralización, que es otra técnica de vigilancia. Entonces, el término correcto es vigilancia. Pero yo puedo prescindir de todo eso y brindar el servicio de control por procedimientos, que es cuando el controlador tiene que aplicar el conocimiento de su espacio aéreo. Procedural. Exacto. Entonces, en ese momento, digamos que yo podría prescindir de esa herramienta. Pero todos son insumos que lo que hacen es facilitar que el servicio sea más automatizado y nos ayudan a incrementar la seguridad. Excelente. Perfecto. Diego, ¿algo que te gustaría comentar? Ya estamos llegando al final.
No, básicamente los compañeros lo han dicho todo. El sistema de vigilancia permite que nosotros prestemos un servicio más eficiente y que la administración del espacio aéreo sea más, se pueda sacar más provecho de eso, ¿no? Ya que Perfecto. las separaciones entre aeronaves, cuando tenemos un sistema de vigilancia y las podemos ver, las separaciones van a ser mucho más pequeñas que cuando nos toca estar imaginándonos, como decían en la escuela, jugando el ajedrez tridimensional de alta velocidad. Ujú. Uy, este avión está en tal parte y todo en tu cabeza pasa. Entonces, digamos que la tecnología nos ha ayudado. Ahora, lo que dice Anthony, la tecnología está avanzando, pero desafortunadamente, por el acceso a la información que tiene hoy en día muchísima gente, la gente piensa que ya con Flight Radar eres un controlador y te sabes Claro, absolutamente todo. claro, Y no, claro, resulta claro. que hay muchísimas cosas detrás de eso. Entonces, la Claro. Y te dan invitación consejos y todo. lo que me parece muy plausible de esta iniciativa es que llevemos conocimiento a la gente, Claro. de tal manera que podamos compartir lo poco que sabemos para que la gente adquiera esa cultura aeronáutica, porque eso es un mundo aparte. Bueno, básicamente lo que Airmanship busca es eso, llevar conocimiento técnico a las personas que son entusiastas de la aviación. Nuestro propósito en el programa es sencillamente eso, que la gente pueda tener acceso a información gratuita, ¿ok? Sí, aportada por expertos que operan en distintos aeropuertos en habla hispana, porque una de las condiciones del programa es que se haga en habla hispana, porque en habla hispana no hay mucha información que se pueda encontrar con respecto a este tipo de iniciativas para saber o para informarse más, ¿no? Y se los digo porque la gente me lo escribe. Capitán, qué bueno que tomó esa iniciativa. Me cuesta mucho conseguir información en español o lo que sea. Bueno, y no todos tienen o hemos tenido la oportunidad de aprender un buen inglés o ¿cómo se llama? O codearnos en algún entorno donde el inglés sea elemental para uno usarlo de uso diario, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es una como decir, de las premisas que tiene Airmanship, que es sencillamente poder llevar conocimiento técnico y especializado a muchas personas, y por eso es que nuestro lema es volamos con ustedes al conocimiento. Entonces, es como decir nuestra visión. Y, bueno, es súper importante todo esto porque a nosotros, particularmente a mí como piloto, a mí me encanta el control. Me encanta muchísimo todo lo que tiene que ver con control aéreo. Y obviamente uno en el tiempo ya ¿qué? En noviembre de este año serán 30 años en la aviación. Yo empecé muy joven, a los 17 años empecé a volar en el año 90 y no era yo ni mayor de edad. Mi papá me tuvo que hacer un permiso para poder volar porque no tenía ni siquiera la mayoría de edad. Y lo cierto de la cuestión es que en el tiempo tú te vas dando cuenta que no es solamente tu cancha la que está allí, que la aviación no es solamente tu cancha, hay que abrir la cancha y ver que la aviación tiene mucho más de todo y que todo es fascinante. El área de control es fascinante, el área de capacitación es fascinante y así muchas otras cosas, ¿no? Exacto, lo mismo nosotros. Hace un tiempo, pues mi papá tuvo la oportunidad de trabajar en la misma torre donde yo inicié y digamos la diferencia de conceptos por el paso del tiempo es abismal. Entonces uno también tiene que estar muy abierto a que hey, Sí. los jóvenes también te pueden aportar cosas muy Sí, positivas, ¿no? sí, claro que sí, claro que sí. Es que bueno, yo lo veo en el sentido de que en mi época quizás el término entusiasta de la aviación no existía. Hace 30 años no se hablaban de entusiastas en la aviación, pero yo era un entusiasta de la aviación porque mi cuarto donde yo vivía en mi casa estaba lleno de afiches de aviones y revistas y una cantidad de cosas y yo estudiaba y me sabía todos los modelos de aviones y motores y era un entusiasta. Quizás no sabía que era un entusiasta, lo vengo a saber ahora por las redes sociales, No, pero yo diría Yo creo que sí, que no, el entusiasta ha existido siempre. Lo que pasa es que antes, por lo menos en nuestra época, no había cómo conseguir información y claro, cómo participar tal vez de los foros o de las ideas como se hace ahorita. Porque, digamos, entusiasta, yo recuerdo que desde que yo soy niño soy entusiasta de la aviación, claro. pero no tenía los medios para conseguir información o para asesorarme y empezar a aprender desde antes. Es Claro. una tal vez de cómo ha avanzado la era de la comunicación y ya la gente se puede manifestar y puede opinar y entonces uno siente como que hay más gente envuelta. Antes igual yo creo que habíamos los mismos, pero no podíamos expresarnos. y que es algo que es de siempre y es para siempre, ¿no? Porque yo veo a mi Sí, padre con exacto. todos los años que él tiene y él escucha un avión y vuelve a mirar, ese es tal, todavía se acuerda de algunas cosas, ¿no? Entonces, Eso no, es muy- eso no se quita pierde, nunca. eso no se No, pierde, No, tal eso no cual, se eso no se pierde. pierde. nunca. No se va a perder.
Bueno, muchachos, ya hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero honor para mí tenerlos a ustedes en Airmanship, Maestría en la Aviación. Como siempre lo digo en el programa, al finalizar el programa, la maestría en Airmanship no la hago yo, la hacen ustedes con su experiencia y su conocimiento. Y es para nosotros un inmenso honor poderlos tener en este espacio y poder compartir con las personas que nos siguen sus conocimientos y todos sus aportes que han sido hasta este momento brillantes, sencillamente excelentes. Quisiera tener la oportunidad, como les había dicho en un principio, en el preámbulo, de seguir contando con vuestro apoyo para seguir haciendo más programas. Todavía estoy tratando de organizar un programa con Diego que sea específico del área de Bogotá. Y bueno, más o menos hoy hemos adelantado un poquito de la información de allí, pero obviamente porque se me convirtió en un tema pasional porque me encanta Bogotá, me encanta el aeropuerto de Bogotá. Siento que cuando voy a ese aeropuerto soy piloto de verdad. Entonces, es un área muy, muy sui generis y sí. De hecho están implementando unos procedimientos muy interesantes. Desde hace poco los CONOPS es un concepto bien interesante, bastante nuevo. Entonces sí, sería muy, muy chévere que podamos Sí, ya organizar la charla. pronto estaremos haciendo ese programa. Yo pienso que por las próximas 2 semanas debemos estar grabando, pero me falta todavía que consigamos un controlador más que nos quiera apoyar. Tengo dos pilotos que tienen la mejor disposición para participar con nosotros en el programa, pero nos está faltando un controlador más. Ahí trabajaremos en eso, Ahí, seguramente lo lograremos. Amén, Dios quiera. Muchachos, muchísimas gracias. Sean ustedes bienvenidos una vez más a Airmanship. Gracias por participar con nosotros. Y bueno, esto es Airmanship, Maestría en la Aviación. Volamos con ustedes al conocimiento. Si les gustó el programa, denle like. Activen la campana para más notificaciones. Síganme en mis redes Instagram y Twitter. Esto es Airmanship, Maestría en la Aviación. Volamos con ustedes al conocimiento.